Pero estos ácidos grasos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que entrar a la mitocondria para oxidarse. Cuando entran a la mitocondria para oxidarse, y esta es la diapositiva que quería mostrar, estos ácidos grasos libres, ¿sí? Aquí está el espacio intermembrana de la mitocondria. Este es el espacio intermembrana de la mitocondria y aquí está todo lo que es la matriz mitocondrial. Sí, todo lo que es la matriz mitocondrial. Entonces, fíjense, yo les decía que los ácidos grasos se transforman en acilcoenzima A. Y esta acilcoenzima A es la que nos va a dar, ¿qué nos va a dar? ¿Sí? Nos va a ingresar dentro de la mitocondria y dentro de la mitocondria va a producir la beta oxidación. Entonces ahí yo les puse que juega un papel fundamental esta carnitina. No es para distribuir las grasas en el organismo, sino es para que estos ácidos grasos ingresen dentro de la mitocondria para producir el proceso de beta oxidación. ¿Sí? Y que pueda ingresar esa acetilcoenzima, puede transformarse en acetilcoenzima A, y la acetilcoenzima A ya saben que va al ciclo de Krebs. Entonces la carnitina lo que realiza eh, es el ingreso de los ácidos grasos dentro de qué? Sí, hace que ingresen dentro de la mitocondria. ¿Para qué? Para que se produzca la beta oxidación. Claro que es un proceso bioquímico en donde la acilcoenzima A se une a la carnitina y forma la acilcarnitina, solamente para que ingrese. La carnitina se desune, digamos, de la acil y forma nuevamente, y adentro de la célula, dentro de la mitocondria, se forma nuevamente la acilcoenzima A y esto nos da ya el proceso de beta oxidación. Y la carnitina vuelve a la mitocondria. Vuelve al espacio intermembrana de la mitocondria para otra vez otra molécula de acilcoenzima A, otra vez hacerle ingresar dentro de la mitocondria. Por eso cuando me dijo, ¿sirve para el ejercicio y para aumentar el rendimiento? Sí, 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 sí puede ser, y no es cierto, se utiliza también. ¿Por qué? Porque al tener más energía vamos a aumentar el rendimiento, y no es cierto, vamos a tener el rendimiento. Entonces, esto es lo que hace esta famosa carnitina. Sí, la famosa carnitina, que por lo general lo utilizan bastante para que lo dicen, y esta palabra que les quede claro, mal utilizada, le dicen como quemador de grasa. No hay quemadores de grasa, lo que les decía anteriormente, y es el concepto que no me dio el compañero hace un momento. Y no es cierto, no hay quemadores de grasa. Sí, no hay quemadores de grasa. Por eso yo les ponía, entonces yo me voy a sentar, voy a tomar el quemador de grasa y toda mi grasa se va a quemar, se va a esfumar de mí. No, no, no hay quemadores de grasa. Lo que sí nos ayuda a que se consuma más rápido los ácidos grasos y que ingrese más rápido a la mitocondria para la producción energética. Sí, entonces eso es lo que hace esta carnitina. Por eso decidí ahorita, y no es cierto, creo que el concepto está quedando muy vago con lo que estábamos diciendo. Entonces, para que se comprenda este concepto y lo que hace esta molécula, que es la carnitina. ¿Sí? Ustedes van a encontrar de venta carnitina, pero en todo lado. Desde las farmacias venden unas ampollitas bebibles, son la última presentación, unas ampollitas bebibles que les recomiendan 15 minutos antes del ejercicio se tome para que se consuma mayor cantidad de ácidos grasos. Pero ya saben ustedes el mecanismo. Si yo quiero hacer que se consuman más rápido los ácidos grasos, le voy a dar carnitina. Sí, hemos utilizado carnitina, sí, utilizamos carnitina, sí, sí, utilizamos hasta inclusive para el rendimiento, se utiliza para el rendimiento. ¿Por qué? Porque se produce más energía, se produce más energía. Entonces, eso va a ser un papel fundamental cuando hablamos de carnitina, ¿sí? Cuando hablamos de la carnitina, que es parte fundamental cuando hablamos de la carnitina, ¿sí? Eso para que quede claro ese consumo y esa parte energética, cómo producen los lípidos energía, cómo producen los lípidos energía, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, entonces, déjenme salir de esta presentación, que se me quedó colgada la presentación. En el segundo grupo de diapositivas que ustedes tienen un grupo de diapositivas, sí, comenzando, que es el análisis un poco de la sustancia alimenticia como fuente de energía. Entonces, vamos a hacer este grupo de diapositivas, es un poquito más de lectura.
Vamos a tratar de hacerlo un poco medio rápido acá para tratarnos de igualar con el otro grupo. Me gusta ir a par entre los dos grupos. ¿Sí? Hablamos de las sustancias alimenticias como fuente de energía. Nosotros ya nos decíamos que tenemos lo que se denominan los sustratos energéticos. Para todo nosotros habíamos hablado de sustratos energéticos y dentro de los sustratos energéticos nosotros habíamos dicho que existen como sustratos energéticos los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Esos son los sustratos que nos van a producir energía. ¿Qué características tienen cada uno de ellos? ¿Sí? ¿Cuáles son las características que tienen estas sustancias alimenticias como fuente de energía para producir? ¿Sí? Vamos a ver entonces. Fíjense que los nutrientes no solamente tienen una función que es la parte energética, ¿sí? O sea que los hidratos de carbono, todos los nutrientes, no solamente se encargan de producir energía. Una de las funciones fundamentales es la producción energética, ¿sí? Una de las funciones es la producción energética, pero no es la única, ¿sí? La única de las funciones que tienen los nutrientes. Entonces, si hablamos de función energética, ya sabemos muy bien, el organismo necesita energía para su funcionamiento interno, esto es para que sigan ocurriendo todos los procesos fisiológicos, desde las reacciones químicas hasta el movimiento del aparato digestivo, el mantenimiento del pulso cardíaco, ¿sí? El mantenimiento del pulso cardíaco, ¿sí? El mantenimiento del pulso cardíaco, ¿sí? Para todo necesitamos energía. Y en el otro grupo de diapositivas que tenemos, ahí vamos a ver cuántas kilocalorías necesitamos, básicamente, ¿para qué? Sí, para poder sobrevivir. Entonces, fíjense, nosotros necesitamos energía, así estemos sentados sin hacer actividad física. A veces algunos hay ese concepto falso de que dicen, yo como estoy sentado, no necesito mayor energía. ¿Y no es cierto? No, siempre estamos en constante energía. ¿Cómo está funcionando nuestro corazón? ¿Cómo están funcionando nuestros pulmones? ¿Cómo están funcionando nuestro hígado, nuestros riñones? ¿Cómo está funcionando nuestro cerebro? Necesita energía. Entonces, ahí juega un papel fundamental los nutrientes. Y esto básicamente lo vamos a ver que se le denomina tasa metabólica basal. Sí, tasa metabólica basal, sí, o metabolismo basal en la siguiente. Entonces, siempre vamos a estar en constante necesidad de energía. Se necesita para absolutamente todo. Pero también los nutrientes juegan un papel fundamental en el sentido. Sí, juega un papel fundamental en el sentido, perdón, estaba solamente ingresando a alguien, formación de otros compuestos. Claro que nos sirve para formar otros compuestos. Imagínense los lípidos, cómo se forman los ácidos biliares. Los ácidos biliares no son más que moléculas de qué? Son moléculas de colesterol. La testosterona, ¿de qué viene la testosterona? La testosterona por lo general es un derivado del colesterol. ¿Sí? Cuando veamos hormonas, vamos a ver que hay hormonas esteroidales y no esteroidales. Y dentro de las hormonas esteroidales, los típicos ejemplos son las hormonas sexuales. Hablamos de estrógenos, de progesterona y hablamos de testosterona. Son derivados de colesterol. Sí, entonces nos sirven para formar diferentes compuestos. Igual los aminoácidos, sí, que nos sirven para formar diferentes compuestos. También nos sirven para dar estructura. ¿Sí? También llamado como parte plástica. Por eso yo les decía que las proteínas es esa parte plástica del cuerpo. ¿Por qué? Porque es esa parte que nos da estructura, ¿sí? La capacidad que tienen de formar tejidos, ¿sí? Entonces, y el almacenamiento. Ya sabemos y habíamos hablado, sí, los ejemplos constituyen las grasas, que es el mayor almacenamiento que nosotros tenemos de energía, pero si no les utilizamos esta energía para nada, ¿de qué nos sirve ese almacenaje? Seguimos almacenando esa cantidad de grasa, ¿no es cierto? El glucógeno, sí, ese hidrato de carbono que luego nos sirve a través de ese proceso de glucogenólisis, se transforma nuevamente en glucosa y nos provee energía, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, cómo los nutrientes nos sirven para diferentes aspectos. Por eso los nutrientes se pueden clasificar desde el punto de vista químico y desde el punto de vista energético, ¿sí?
Y eso vamos a ver y analizar un poquito. Desde el punto de vista químico, se van a dividir en macronutrientes y en micronutrientes. Dentro de los macronutrientes, que son moléculas, como su nombre lo dice, macro, grandes, tenemos los glúcidos o denominados hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, o las denominadas grasas. Y dentro de los micronutrientes ya tenemos lo que se denominan las vitaminas y los minerales. Si hablamos de vitaminas, dejemos eso para hablar de salud, pero ya saben que las vitaminas se dividen en liposolubles e hidrosolubles. ¿Sí? Vitaminas liposolubles e hidrosolubles. Los minerales que tenemos además de eso. Energéticamente, también los nutrientes se pueden clasificar en energéticos y no energéticos, o sea, los que no nos producen energía. Yo lo que les digo, no nos producen energía directamente, pero sirven para coenzimas, sirven para formar coenzimas, sirven para acelerar los procesos, y no es cierto, energéticos, pero directamente no nos producen energías las vitaminas y los minerales. O sea que si nos vamos a decir, vamos a ponernos esta vitaminita para que nos produzca más energía, falso, ¿sí? Falso. ¿Sí? O vamos a tomándonos esto que nos produce más energía. No, falso. Los que nos producen energía ya hemos hablado hasta el cansancio. ¿Sí? Entonces, como fuente, como fuente energética, tanto los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas em, se componen básicamente de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Las proteínas también se suma un compuesto que es el nitrógeno. Entonces, básicamente, como fuente energética, y no es cierto, los alimentos van a estar formados de carbono, de hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Las proteínas se suman a estos tres, lo que se suman son el nitrógeno dentro del componente energético. Los enlaces los enlaces celulares en los alimentos son débiles y proporcionan poco energía. Bueno, eso ya sabemos nosotros, y no es cierto, para qué estarlo repitiendo otra vez hasta el cansancio, que los enlaces son muy débiles estos de acá, y no es cierto, entre el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, sí, pero tienen que formar ¿qué? ATP, que es esta molécula altamente energética, adenosín trifosfato. ¿Qué pasa con los hidratos de carbono? Bueno, los hidratos de carbono se transforman en nuestro cuerpo en glucosa y se almacenan en forma de glucógeno. Ya sabemos, y no es cierto, por eso les digo que era un poquito de lectura, ir viendo los conceptos, reafirmando conceptos. Las reservas son limitadas y pueden agotarse a menos que se repongan a dieta. Entonces, aquí nosotros ya tenemos las reservas de glucosa, que está a nivel sanguíneo, ¿sí? Esto está a nivel de sangre, ¿sí? Este glucógeno, ¿en dónde tenemos? Tenemos almacenado. ¿En dónde teníamos almacenado? Teníamos almacenado en el hígado, ¿sí? Y en el músculo. Teníamos ese almacenaje de glucógeno. ¿Y no es cierto? Sí, fundamentalmente, que si necesitamos energía, consumimos la glucosa, después consumimos el glucógeno. Ya vamos a ver que el glucógeno primero se consume, ¿sí? Dependerá del ejercicio, ¿no es cierto? Glucógeno hepático o glucógeno muscular. Pero esto de acá se va a agotar. Sí, y tenemos que reponer con la dieta, pero cuando ustedes están haciendo ejercicio ya más de una hora, sus depósitos de glucosa, de glucógeno se están acabando y ustedes necesitan reponer. ¿Qué tipo de hidrato de carbono podrán consumir? Un hidrato de carbono de rápida absorción o de absorción lenta. Y ahí yo les pongo un ejemplo. Un hidrato de carbono de absorción lenta, y no es cierto, de lo que se llama de un bajo índice glicémico, son las pastas. Sí, las pastas, y no es cierto, son un hidrato, todo lo derivado al trigo son un hidrato de carbono de absorción muy lentita, y no es cierto. Imagínense ustedes corriendo y ten este pancito para que comas, y no es cierto. ¿En qué momento se terminará de hacer la digestión? Entonces, nosotros cuando necesitamos y cuando hablamos de que si ya se nos va acabando las reservas de hidrato de carbono, se agotó las reservas de hidrato de carbono, tenemos que reponer por la dieta, por supuesto. Pero cuando hablamos de ejercicio, entonces ahí entra lo que son esos geles energéticos. Los geles energéticos, por lo general, ¿qué tienen? Tienen una amplia, digamos, bastante hidrato de carbono de absorción rápida, que tienen un alto índice glicémico. Y al tener un alto índice glicémico es como echar un leño más al fuego. Sí, ahí va esa palabra del
cuando corría Richard Carapaz, échale leña al fuego, y no es cierto, es echarle algo más. Y si han visto en los ciclistas que son 3, 4, 5 horas, ellos siempre saben el momento ideal en que cogen su gel energético, y no es cierto, que está dado, ¿por qué? Por una gran cantidad de hidratos de carbono, y no es cierto, que es esa energía rápida que ellos van a ir necesitando, a más de la hidratación que ellos tienen, y no es cierto. Entonces, ahí va un componente dentro de la hidratación. Perdemos líquido, perdemos electrolitos, pero también dentro de las bebidas hidratantes tenemos hidratos de carbono. Por lo general se utiliza la maltodextrina. Sí, la maltodextrina, que es un tipo de hidrato de carbono. ¿Para qué? Para consumirlo. ¿Sí? Entonces, fíjense, a partir de esto, de saber que tenemos reservas de hidratos de carbono, por supuesto, como glucógeno, tenemos la glucosa, pero esto se va a agotarse. Y al agotarse, siempre vamos a necesitar reponer con la dieta. Y ahí tenemos que escoger, porque hay hidratos de carbono de absorción rápida y otros hidratos de carbono de absorción lenta. El hígado siempre aumenta la liberación de glucosa a los músculos activos según progresa la intensidad del ejercicio, y el glucógeno muscular aporta la principal fuente de energía durante las fases iniciales de ejercicio según va aumentando la intensidad. O sea, ¿cuál es el glucógeno o el glucógeno? Pregunta del examen. El glucógeno, ¿de dónde proviene en las etapas iniciales en las fases iniciales de ejercicio? Siempre comienza el glucógeno muscular, para después tomar el glucógeno hepático y convertirlo en energía. Claro que va a tomar el glucógeno muscular si el glucógeno muscular está ahí en el músculo mismo, ¿y no es cierto? Entonces vamos a tomar ese para que comience a darnos energía, ¿sí? Los depósitos de glucógeno muscular disminuyen progresivamente al aumentar la duración del mismo, del ejercicio, ¿no es cierto? La tasa de utilización de glucógeno es más elevada en los primeros 15 a 20 minutos de ejercicio. Y ya vamos a ver que, que esta parte de glucógeno va a depender mucho de los deportistas también, y el deporte va a enseñarnos cómo utilizar los hidratos de carbono, va a enseñarnos cómo utilizamos las grasas durante el entrenamiento. Ahí vamos a ver, y más después vamos a ver que un atleta de alto nivel y que esté entrenando siempre va a utilizar más pronto las grasas como sustrato energético que los hidratos de carbono. O sea que va a mantener los hidratos de carbono para cuando necesitemos. ¿Sí? ¿Sí? Mientras tanto que una persona sedentaria, y hay un estudio, creo que si no estoy más allá, una persona sedentaria no utiliza bien las grasas como fuente energética. Primerito lo que utiliza es la glucosa, el glucógeno. Por eso es que se le hace tan difícil bajar de peso a veces. ¿Por qué? Porque no tiene, su cuerpo no está acostumbrado a entrenar, y al no estar acostumbrado a entrenar no sabe utilizar bien sus fuentes energéticas. ¿Sí? Hasta para eso tenemos, si no es cierto, que tener esta parte. Entonces, fíjense ustedes, en esta diapositiva podemos apreciar, ¿sí? Cómo va bajando el glucógeno muscular, ¿sí? Esta es una muestra de músculo gastronémico, ¿sí? De músculo gastronémico, y cómo la tasa de glucógeno muscular siempre tiende a descender, ¿sí? Tras 3 horas de ejercicio, al 70% del VO2 máximo. ¿Sí? Siempre va bajando paulatinamente la concentración de glucógeno muscular. Entonces, podemos hablar en este sentido de que el agotamiento del glucógeno muscular se produce tras ejercicios prolongados de 2 horas aproximadamente y con una intensidad muy alta. ¿Sí? En 2 horas con intensidad alta, básicamente del 85% del VO2, los depósitos de glucógeno muscular se van a terminar. A intensidades algo menores, el glucógeno muscular dura más, claro. O sea, si disminuimos la intensidad del glucógeno muscular, va a durar mucho más tiempo. Si la intensidad es más elevada, los depósitos de glucógeno no se agotan, ya que no es posible mantener dicha intensidad durante mucho tiempo. En estos casos, la fatiga no se relaciona con el agotamiento de glucógeno. La fatiga solamente se da por... Y ahí vendría la pregunta, si en esta aseveración que tenemos aquí, que la fatiga no se relaciona con el agotamiento de glucógeno, ¿sí? Entonces, ¿por qué se produce la fatiga? Me viene a mí la pregunta. ¿Por qué vamos a producir, por qué más se puede producir la fatiga, Caterine Abad?
¿Por qué más usted piensa que se produce? Si yo le digo que en estos casos la fatiga no se produce o no se relaciona por parte energética, porque a veces tenemos, te fatigaste, sí, no tienes energía. Y al decir no tienes energía, le caso de que la fatiga solamente se produce por la disminución energética. ¿Por qué más se puede producir la fatiga, Caterine? Bueno, en algunos casos he visto, por ejemplo, personas sedentarias con alto nivel de obesidad. Ellos a veces en el mínimo esfuerzo también ya consiguen, les da fatiga. Bueno, por mínimo esfuerzo puede dar fatiga, la falta de acondicionamiento físico puede ser un tipo de fatiga. ¿Qué más? Falta de condición física, ya no solamente la parte energética. ¿Qué más, Evelyn, Tituana? ¿Qué más? ¿Qué otra causa de fatiga usted me podría decir? Porque ya vamos a, no ha sido la fatiga solamente por la parte energética, sino también ya falta de condición física, dice. ¿Cuál otro tipo de fatiga podríamos tener? Podría ser ya por exceso de ejercicio, tal vez. Bueno, nos vamos a lo mismo de su compañera, que sería la falta de condición física. ¿Sí? Mm, ¿Qué más? Profe, podría ser el sí. hecho de que al no Joana. estar en una buena condición física, el ritmo cardíaco se acelera y esto produce cansancio. Sí, sí, el ritmo cardíaco, pero nos vamos a lo mismo. Verán, justo hay un tipo de origen, Jonah, en el sentido de que hay un origen, un tipo de fatiga, pero de fatiga de origen central. ¿Quién es el que nos domina a nosotros? Nuestro sistema nervioso. Entonces, el tipo de fatigas van básicamente a fatigas de origen central y periférica. Y dentro de la parte periférica, ahí tenemos, y no es cierto, la falta de electrolitos, la falta de sustratos energéticos que tenemos. Pero a veces también la parte de cerebral nos juega y puede ocasionar lo que se denomina un tipo de fatiga. ¿Sí? Un tipo de fatiga. ¿Sí? A más del acondicionamiento físico, que sería en la parte de fatigas periféricas que se podrían dar. Entonces, fíjense, no solamente, ¿sí? El déficit energético nos produce fatiga, sino también hay otro tipo de fatiga, porque yo en esta aseveración que yo pongo acá, en estos casos la fatiga no se relaciona con el acotamiento de glucógeno. Entonces, ¿por qué es la fatiga? De pronto, pues, la parte del sistema nervioso, ¿sí? La parte de contracción muscular, y no es cierto que está desgastada, digamos en sí, entre paréntesis el término de desgastada la acción actina-miocina, ¿sí? La relación actina-miocina ya no tolera más, ¿no es cierto?, frente a la parte de la condición física. Entonces son algunos orígenes que tenemos dentro de la fatiga. El glucógeno se agota en ejercicios de alta intensidad en intervalos con pausas de recuperación a su situación metabólica. Rápidamente también es lo mismo. Si aumentamos de intensidad, los ejercicios, mientras más aumentemos de intensidad, más rápido vamos a estar consumiendo nuestra glucosa y más rápido vamos a estar consumiendo nuestro glucógeno. Si no, acuérdense ustedes, hay un sistema energético anaeróbico que necesita glucosa, ¿sí? Ese sistema energético se llamaba como glucólisis anaeróbica. ¿Y ese sistema energético qué era? Era en deportes de alta intensidad, ¿sí? Son anaerobiosis. Entonces, por eso, mientras más rápido nosotros hacemos nuestro ejercicio, más rápido se va a estar agotando nuestro glucosa y nuestro glucógeno, ¿sí? Entonces, si hacemos ejercicios de alta intensidad, vamos a necesitar glucosa y reponer nuestra glucosa, ¿sí? Entonces, los ejercicios o las competencias, si nos vamos a la parte competitiva, si yo tengo competencias que duran 2 minutos, yo siempre tengo que estarle dando algo de hidrato de carbono de absorción rápida. ¿Para qué? Para que pueda reponer su parte energética, ¿sí? Entonces, eso va a ser un puntal fundamental cuando hablamos a eso, ¿sí?
Bueno, y aquí podemos ver la diferencia entre lo que es glucógeno, sí, el glucógeno hepático versus el glucógeno muscular. Fíjense que el glucógeno hepático, si yo pongo al 85% de mi VO2, ¿sí? Siempre primero, el que primero se va a agotar, ¿cuál es? Es el glucógeno muscular, ¿sí? El glucógeno muscular al 85% de mi VO2, 2 horas, ¿sí? Y el glucógeno hepático al 85% de mi VO2 máximo, más de 2 horas. Entonces, siempre el primero que va a salir, y no es cierto, a producir energía, va a ser el glucógeno muscular versus el glucógeno de tipo hepático. ¿Sí? Y bueno, ya después vamos disminuyendo la intensidad del ejercicio, va a ir durando, va a producirse lo mismo, y no es cierto, la misma tendencia, ¿sí? Dentro de la parte de la utilización del glucógeno. Entonces, en conclusión, los hidratos de carbono es el combustible favorito durante el ejercicio aeróbico de alta intensidad. O sea que cuando estamos haciendo ejercicios de alta intensidad, sí, ejercicios de alta intensidad, el primero que se va a estarse consumiendo va a ser la parte del glucógeno, ¿sí? Rápido. También utilicen la parte anaeróbica. La disponibilidad de los hidratos de carbono regula la utilización para aportar energía. O sea, si tenemos disponibles hidratos de carbono, por eso es parte fundamental. Siempre llenar las reservas de hidratos de carbono. Bueno, y esto es parte nutricional también, ¿no es cierto? Antes de los ejercicios y que vayamos a tener ejercicios de alta intensidad, se dice días anteriores, llena tus reservas energéticas. Y dentro de decirle, llena tus reservas energéticas, dice, vamos a que consumas los días antes, y no es cierto, una semana antes, comienza a poner más hidratos de carbono de absorción lenta en tu dieta, ¿sí? ¿Cuáles son los hidratos de carbono de absorción lenta? Las pastas, el arroz, los derivados del trigo, ¿sí? Entonces, ¿qué le está diciendo? Llena tus depósitos, y no es cierto, de glucosa, de glucógeno, para que el día que tengas que hacer el ejercicio estén disponibles, ¿sí? Estén disponibles para su utilización. Si hay una carga de glucosa en sangre antes del ejercicio, alimentos de alto índice glicémico, se inhibe la movilización de la oxidación de ácidos grasos por el músculo. Tengan mucho cuidado. Alguien que se vaya a hacer ejercicio, se va comiendo una sandía antes de hacer ejercicio. Voy a hacer ejercicio para bajar, para que se consuman mis ácidos grasos. Nada, primerito se consume, ¿qué? La glucosa, ¿sí? De estos alimentos de alto índice glicémico. El típico ejemplo de un alimento de alto índice glicémico es la sandía. Sí, la sandía coge y enseguida sube los niveles de glucosa. Y como está listo, disponible esos niveles de glucosa, comienzo a hacer ejercicio, primerito comienza a utilizarse lo que es la glucosa como parte energética, y eso inhibe a los ácidos grasos, ¿sí? O sea, la grasa que se produzca la energía. Entonces, hidratos de carbono, no se olviden. Ejercicios rápidos, ¿sí? De alta intensidad, se consume más rápido lo que son los hidratos de carbono. Ahora nos vamos a las grasas. Vamos a ver en qué tipo de ejercicio predomina lo que es la utilización de las grasas. Y ahí partimos de que nuestro cuerpo almacena mucha grasa, y no es cierto, más grasa que otro tipo de nutrientes. Sí, fuera excelente que almacenemos una gran cantidad de proteínas, y no es cierto, y ahí pudiéramos estar digamos en sí, de la forma plástica, aumentando nuestra masa muscular. No, pero siempre se almacena, lo que más se almacena son las grasas. Las grasas son menos asequibles como fuente de energía por su proceso de reducción a triglicéridos, ¿sí? Entonces, fíjense que se demora un poquito más la grasa para entrar en acción para producir energía. La oxidación de los ácidos grasos depende de dos factores fundamentales: la disponibilidad de los ácidos grasos libres y su movilización, y la capacidad de los tejidos para oxidar grasa. Y esto de aquí, la capacidad de los tejidos para oxidar los ácidos grasos, eso lo aprendemos con el entrenamiento, ¿sí? Si alguien entrenó constantemente y, no es cierto, tiene mayor predominio de fibras tipo 1, va a oxidar de mejor manera los ácidos grasos, ¿sí? Así de simple.
Sí, así de simple. Podemos aprender a oxidar también los ácidos grasos, por supuesto, con el entrenamiento aprendemos a oxidar los ácidos grasos. Pero si una persona tiene mayor predominio de fibras tipo 1, o sea, es de esas personas maratonistas, ¿y no es cierto? O que practican deporte de largo aliento, ¿y no es cierto? O deporte de resistencia, como quieran ustedes denominarlo, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué pasa? ¿Sí? Ellos oxidan mejor los ácidos grasos. O sea, ¿qué quiere decir? Primero comienzan a consumir como parte energética y, ¿no es cierto?, oxidan las grasas y luego de oxidar las grasas guardan, como decir, de reservas de glucógeno para cuando se vaya necesitando. ¿Sí? Entonces, fíjese que hasta esto aprendemos nosotros con el entrenamiento. También va dedicado desde el punto de vista genético, por supuesto, porque si tiene fibras tipo 1 que son lentas y resisten a la fatiga, por supuesto que oxidan de mejor manera los ácidos grasos, ¿sí? Van a oxidar de mejor manera lo que son los ácidos grasos. Entonces, aquí tenemos que la grasa intracelular y extracelular nos proporcionan de un 30 al 80% de energía y dentro de la actividad física va a depender mucho de esto de acá. Uno, del estado nutricional, ¿sí? Depende del grado de entrenamiento y depende de la intensidad y duración del ejercicio. Entonces, ya habíamos hablado que los hidratos de carbono se utilizan mucho cuando hay intensidades altas de entrenamiento. ¿Y no es cierto? Cuando hay intensidades altas de entrenamiento, se utilizan más rápido lo que son los hidratos de carbono. Entonces, veamos acá qué pasa con las grasas. ¿Y no es cierto? Los triglicéridos intramusculares por lo general aportan entre un 15 y un 35% de energía y más en los deportes de resistencia. Eso. Entonces, ahí está la parte clave, ¿sí? Los deportes de resistencia, aquí vamos a consumir mayor cantidad de grasas. La activación simpática del sistema nervioso simpático y, ¿no es cierto?, la disminución de insulina favorecen la movilización de los ácidos grasos desde el tejido adiposo. ¿Se acuerdan en esa fotito donde tenían la utilización de la adrenalina y la disminución de la insulina? Básicamente eso comienza esa cascada para que se produzca energía a partir de los ácidos grasos. El descenso de glucosa, por lo tanto de insulina, es un estímulo para la lipólisis. Entonces, punto clave de la dinámica de grasas. A intensidades inferiores de un 40% de mi VO2 constituyen la principal fuente energética, mientras que a una intensidad del 85% la oxidación de la grasa es la misma que al 25%, ¿sí? O sea que la participación de la oxidación de la grasa va a ser mucho menor a mayor intensidad. ¿Por qué? Porque a mayor intensidad, ¿qué estoy utilizando más yo? Los hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, si yo quiero prescribir, ¿y no es cierto?, a alguien que tenga sobrepeso o a alguien que tenga obesidad, y quiero decir que se vaya, que consuma mayor cantidad de ácidos grasos, no le voy a poner a hacer cargas de alta intensidad de entrada, además de que la condición física, ya después de evaluar la condición física, y no es cierto, de esa persona. El entrenamiento favorece la utilización de las grasas y el ahorro de los hidratos de carbono. Aquí está este punto clave de lo que les decía. Ya cuando nos acoplamos al entrenamiento y tenemos entrenamiento, favorecemos de que se consuman más las grasas y ahorramos los hidratos de carbono. ¿Para qué ahorramos los hidratos de carbono? ¿Para qué? Para que en ese momento dado que necesitemos utilizar los hidratos de carbono, estén disponibles. ¿Sí? Entonces, ese es un puntal fundamental. Entonces, cuando hablamos de grasas, ¿sí? Y cuando hablamos de la prescripción del ejercicio físico de una persona con sobrepeso y obesidad, ¿qué tipo de ejercicios usted recomendaría, Fátima? ¿Sí? Creo que ya conversé con Fátima o no conversé con Fátima. ¿Ya conversé o sí? ¿Sí o no? Sí, ya. Entonces, pasemos al lado que está su compañero en la pantalla. Yo le tengo a Patricio Arévalo. Sí. Cuénteme, ya si hablamos de prescripción del ejercicio, tengo una persona con sobrepeso, obesidad, que su condición física ya le hizo los test, la valoración de su condición física y no tiene una buena condición, tiene una condición física mala. Y ella dice, yo quiero quemar mis grasas, como diríamos en sí, haciendo ejercicio. ¿Cuáles serían las cualidades
que usted buscaría en el ejercicio para que se dé mayor consumo energético a partir de los ácidos grasos? Podría ser una mayor, realizar ejercicios de baja intensidad y mayor, mm, Estoy bien con su primera parte, pero la segunda parte complemente. eh, eh, Estoy bien con su de baja intensidad. Sí, estoy bien con su baja intensidad. Pero ahora dígame, ¿qué más? ¿Alguna otra característica que quiera tomar en cuenta o no? la nutrición, como dijo, No, nada que se meta a la nutrición. Usted está prescribiendo el ejercicio. Usted es prescriptor del ejercicio. mm, ¿Qué más, Edwin? Le tengo al lado de Patricio. Edwin, ¿qué más? ¿Qué más le podría complementar? ¿Está bien lo que dice su compañero? ¿Está mal lo que dice su compañero? ¿Qué más le podría? Sí, sí, profe. Bueno, yo pondría que realice una carrera de resistencia, o sea, que corra bastante tiempo, pero que tenga baja intensidad, o sea, una carrera de 2 o 1 hora, que gire en el estadio, que corra. Ya, bueno, ya vamos a aprender bien eso cuando hablemos de cardíaco, a lo que es la intensidad del ejercicio. Pero la característica quinta tendría que salir es esta. Sí, para que se consuman de mejor manera los ácidos grasos, y no es cierto, en una persona con sobrepeso, con obesidad, la característica principal que iría dado hacia mi prescripción del ejercicio sería ejercicios de baja intensidad, ¿sí? De baja a moderada intensidad, hablamos de un 40% del VO2 máximo y de larga duración. Ahí yo voy a tener mayor consumo de ácidos grasos, porque si yo aumento la intensidad en esa persona, qué va a pasar enseguida? Van a consumirse como fuente energética los hidratos de carbono. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos que saber esta parte fisiológica, sino cómo prescribo yo ejercicio. ¿Sí? ¿Cómo prescribo la actividad física? ¿Sí? Entonces, ahí yo estoy haciendo que se consuman, básicamente mayor cantidad de ácidos grasos, ¿sí? Y conforme va pasando el entrenamiento, conforme va pasando, él va a aprender a utilizar esos ácidos grasos, ¿sí? Va a aprender a utilizar esos ácidos grasos para la parte energética, ¿sí? Para la parte energética, ¿sí? Entonces, siempre el entrenamiento va a hacer que ahorre, ¿sí? Que primerito utilice más los ácidos grasos y que ahorre hidratos de carbono. ¿Para cuándo ahorra los hidratos de carbono? Para cuando comience, ¿y no es cierto? Para que comience a aumentar la intensidad o el ejercicio se vuelva de más larga duración. Y por último, nuestra parte energética, ¿y no es cierto? Nuestra parte energética, cuando hablamos de proteínas durante el ejercicio. Las proteínas aportan entre el 3 y el 10% de energía en ejercicios prolongados. Eso ya sabíamos. Los aminoácidos que se pueden utilizar como fuente de energía no son todos los aminoácidos, ¿sí? Esenciales y no esenciales, sino solamente son estos 6 aminoácidos que se pueden utilizar como fuente energética. ¿Qué aminoácidos? La alanina, glutamato, aspartato, valina, leucina e isoleucina. ¿A dónde se van a ir esto? Cuando veíamos, se van a ayudar a formar piruvato o intermediarios en el ciclo de Krebs. ¿Sí? Entonces, de esa manera se puede utilizar lo que son los aminoácidos como parte energética. Su aporte varía mucho en función de las reservas de los otros nutrientes, ya sabemos también, ya no cansado. Se activa en los ejercicios de larga duración, ¿sí? ¿Sí? Se activan en los ejercicios de larga duración, a partir de la hora recién se comienzan a activar. La oxidación es mayor cuando cuando hay niveles de glucógeno muscular bajos, ¿sí? Bajos niveles de glucógeno muscular, entonces se activan las proteínas como parte energética. Entonces, estas proteínas nosotros necesitamos más ¿para qué? Para la parte de la fibra muscular, pero ¿pueden producir energía? Sí, podemos producir energía en ese sentido. Bueno, entonces, este es el grupo de diapositivas que tenían como bloque 2, ¿y no es cierto? Como clase 2,
¿sí? En donde hemos visto cómo los hidratos de carbono y las características para producir energía están dados, cómo las grasas nos ayudan a producir energía y en qué tiempo comienzan a actuar las grasas como parte metabólica esencial y las proteínas como parte esencial de la producción energética. Ahora, vamos a hacer un pequeño trabajo. ¿En qué va a consistir el trabajo? El trabajo vamos a tratar, yo les voy a formar grupos, ¿sí? Voy a formar grupos y el trabajo va a estar dado, pero mi hojita. Nos va a servir mucho para lo siguiente, ¿y no es cierto? Y vamos a hablar de alimentos energéticos. O sea, vamos a básicamente estar cerrado a lo que son hidratos de carbono, grasas y proteínas, ¿sí? Y vamos a ver cómo sería la manera de utilizarlos, ¿sí? Entonces, déjenme un segundo, solamente les divido por grupos y les pongo vamos a ver, unas salas pequeñas para no hacer mucho tiempo. Híjole, son bastantes. 2, 3. 8 salas. Sí, 8 salas. Ya. Ya, listo. Estoy creando las salas, ¿sí? Entonces, tengo para trabajar 8 salas, ¿sí? De 3 y de 4. Les voy a dar temáticas, ¿sí? Les voy a dar temáticas y dentro de esas temáticas va a estar enfocado básicamente a que ustedes busquen todo lo que son macronutrientes, ¿no es cierto? Hidratos de carbono, grasas y proteínas que serían ideales en el momento de utilizar. Y bueno, temas controversiales también de lo que hemos estado hablando. Entonces, la última sala que está formada por señor Guncay, Vázquez y Ortiz, nos van a hablar de los geles energéticos, ¿sí? Una pequeña revisión, ¿no es cierto?, de unos 20 minutos, una pequeña presentación que ustedes pueden hablar y que nos pueden hablar de los geles energéticos. ¿Qué opinan de los geles energéticos y qué macronutrientes están ahí? ¿Y por qué son tan buenos o por qué son tan malos? Primera sala. La segunda sala que está formado de Calle, es la sala 7, estoy desde la parte superior, Calle, Chimborazo y Márquez, nos van a hablar de lo ideal que serían los nutrientes antes de competir. Siete, la sala 6, Andrés Espejo, Hernán Gutama y Mayra nos van a hablar de los nutrientes después de competir. Nutrientes es lo ideal después de competir o después de la actividad física. La sala 5, Danilo Ayabaca, Doris Calle, Caterina Abad y Lupita Chabla nos van a hablar, ¿sí?, de los mal llamados quemadores de grasa, ¿sí? De los quemadores de grasa, de los mal llamados, yo siempre digo, mal llamados quemadores de grasa. Pero ahí, como ustedes van a poner quemadores de grasa, entonces van a encontrar una información y de ahí van a sacar qué tan científicos son o no. ¿Sí? La sala 4, Cristian Castro, Shumi y Parapi, nos van a hablar de los denominados preentreno. ¿Y por qué son fundamentales? ¿Y por qué los utilizan? Y no es cierto, para la fuente energética. ¿Sí? La sala 3, Matute, Pincay, Ortega y Guamán María José.
¿sí? Nos van a hablar de las proteínas, ¿sí? La sala 2, Evelyn, Tituana, Garnica, Godoy, Jessica Murudumbay, ¿sí? Nos van a hablar, ¿sí? De los suplementos nutricionales. Algo, una visión en general y bien cortita, pero, porque de eso tenemos un horror, ¿sí? Pero una visión corta y, ¿no es cierto?, qué nos dice la ciencia y qué nos dice el YouTube, digamos en sí. Y la sala de David Chalco, Edwin Pintado, o Nicole Ávila y Patricio Arévalo, ¿sí? También van a utilizar y van a hablar de la dieta alta en carbohidratos. ¿Para qué nos sirve? ¿Ya? Sí, dieta alta en carbohidratos. O cambiémosle de tema, mejor no va alta en carbohidratos, pongámosle baja en carbohidratos. Hablemos de la dieta de Atkins, ¿sí? O dieta cetogénica. Dieta de Atkins, perdón, cambiamos de eso para que mejor bajo en carbohidratos. Chalco, Pintado, Ávila y Arévalo. Hablemos de la dieta de Atkins o dieta cetogénica que tienen ahí. Entonces, tenemos 20 minutos, ¿sí? Tenemos 20 minutos para hacer esto y enseguida hacemos las presentaciones, ¿sí? ¿Alguna pregunta extra? Profe, disculpe, un compañero justamente se le acaba de ir el internet, Esteban Vázquez, entonces no sé si se encontraba en grupo. Vázquez, no tengo a nadie en la sala de espera, pero... No, profe, a mí se me dañó el Este, internet. O sea, no se me salió de la reunión por suerte, pero se me dañó, entonces no escuché. ahí ya, pero ya, bueno, aquí está, y ya al grupo que se vaya, entonces ahí ya deben tener la temática, por eso les nombré a todos, porque antes nombraba solamente a uno del grupo y después no sabían cuál. Entonces ya les junto, Sebastián no ha entrado, dice, a ningún grupo, ya le asigno a un grupo, ¿ya? No hay problema. Profe, disculpe, ¿tenemos que realizar algún documento de Ya, listo. presentación o es una exposición No, oral no, nomás? no, siempre exposición, algo visible y no es cierto, digamos en sí, una o dos diapositivas, tres diapositivas, vean, ustedes tampoco no se van a mandar 10 diapositivas y leer algo así tajante, solamente una para presentación. ¿Sí? Doris, ya. Ya le asigno a algún grupo